Buenos días, bienvenidos a este segundo programa del ciclo Transición Digital de la Justicia. Este segundo programa lleva por título Justicia e Inteligencia Artificial en el siglo XXII y tenemos como invitado de honor al profesor Jordi Nieva Fenol, profesor catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona. Este programa, al igual que el anterior, se enmarca en dos proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación titulados Ejes de la Justicia en tiempos de cambio y Transición Digital de la Justicia. Comenzamos en este segundo programa a hablar como su título, naturalmente la profesora Ana Luaces Gutiérrez es profesora titular de Derecho Procesal de la UNED, se hará cargo de algunas cuestiones, y el profesor Tomás Aliste Santos, profesor titular de la UNIR, se hará cargo de otras tantas cuestiones. Yo me limitaré a a plantear al profesor Nieva Fenol una primera cuestión referente a si él cree o cómo cree que pueden coadyuvar los mecanismos de inteligencia artificial al funcionamiento diario de la Administración de Justicia. Bien, buenos días o buenas tardes a todos. Lo cierto es que sí que pueden ayudar muchísimo estos mecanismos y además va a ser inevitable que los utilicemos. Es decir, hasta hace 40 años nadie se imaginaba que un día entrarían los ordenadores en una oficina judicial porque nadie pensaba que saldríamos del bolígrafo, el papel y la máquina de escribir, ¿no? Y en cambio ahora no se concibe que un juzgado pueda trabajar si no tiene un ordenador. Bueno, pues dentro de 40 años más probablemente nadie va a concebir trabajar en un juzgado si no tiene unas herramientas que le proporcionen unos cuantos automatismos. De hecho, ya tenemos uno, que es el de la búsqueda de jurisprudencia y la herramienta corta y pega que todo el mundo, por desgracia, conoce y que ha provocado, digamos, algunos desastres en la jurisprudencia también, ¿no? Pero en el futuro, va a haber herramientas que van a redactar resoluciones judiciales, por lo menos proyectos de las mismas, van a aplicar la jurisprudencia y la van a adaptar con un lenguaje natural al caso concreto que se ha planteado e incluso, por supuesto, van a automatizar los procedimientos, eso es lo primero que va a ocurrir, y también pueden afectar en procesos de toma de decisiones como la apreciación de presupuestos de medidas cautelares o bien también en materia probatoria, y esa es la parte más peligrosa, porque así como con lo que he dicho antes, lo que tiene que hacer un juez es validar de alguna forma lo que hace la máquina, pero revisarlo, por supuesto, y no caer en la pereza de decir esto ya está bien, lo firmo y punto, o casi no lo leo, como tantas veces pasa en los tribunales colegiados con lo que ha hecho el compañero ponente, ¿no? Bueno, pues esto no puede hacerlo un juez con la máquina, pero es posible que acabe sucediendo. Pero claro, cuando la máquina ya está proponiendo alternativas de decisión, ahí no te puedes inhibir, o sea, ahí tienes que asumir la responsabilidad, evaluar todos los elementos que tengas, tanto de derecho como de hecho, y a partir de ahí dictar la resolución. El problema será que más de un juez caerá en el automatismo, pero tenemos que tener las herramientas para detectarlo y sancionarlo, porque no podemos permitir que eso ocurra. Yo quería preguntarle, entonces, ¿qué cree que es necesario para que la inteligencia artificial funcione en la Administración de Justicia? Sobre todo en algunas jurisdicciones en las que yo creo que quizá hay más reticencia que en otras, pienso yo, ¿no? Mira, yo creo que lo más necesario es que los jueces conozcan realmente lo que es la inteligencia artificial, es decir, que el jurista sepa lo que es, sepa para qué sirve y sepa en qué se basa. Claro, cuando sea consciente de que puede estar depositando sus decisiones en manos de un ingeniero informático que ha elaborado un algoritmo, a lo mejor se lo piensa dos veces antes de darle a la tecla y decir, uy, qué cómodo es esto, qué maravilla, ¿no? Claro, no es lo mismo que solo haga a lo mejor un alumno con un trabajo de la universidad, que por cierto probablemente van a desaparecer dentro de nada porque ya se los está haciendo automáticamente herramientas de composición de textos, ¿no? Y esto va a ir en aumento, por supuesto, pero claro, que haga lo mismo un juez no puede ser. Es decir, al final lo que hace un alumno tiene trascendencia para su nota en aquella asignatura determinada si es que el profesor no ha sido capaz de generar otra forma de evaluación que evite ese fraude. Pero lo que no podemos hacer es extender todo el fraude a toda la Administración de Justicia, porque en ese caso es que nos quedamos sin uno de los tres poderes del Estado. A mí me gustaría saber qué opinas sobre las reformas que deben introducirse de lege ferenda
en materia de la posibilidad de expandir el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia? ¿Qué reformas en las leyes procesales deben introducirse para expandir el uso de la inteligencia artificial? Mira, tiene que haber varias reformas, ¿no? Una, hay que simplificar los procedimientos. Es decir, estamos acostumbrados a copiar una ley de la anterior y así sucesivamente hasta remontarnos prácticamente al siglo XVII. Eso hay que dejar de hacerlo y hay que empezar a hacer una ley ex novo teniendo en cuenta que tenemos estas herramientas de inteligencia artificial. Eso es lo primero que hay que hacer y sé que eso son reformas ambiciosas, pero es que no hay otro remedio que hacer eso porque nuestras leyes están pensadas para cuando no existía la inteligencia artificial. Paralelamente, hay que crear los mecanismos para que el juez no descanse totalmente en la inteligencia artificial, es decir, que seamos capaces de detectar que el juez le ha dado una tecla y no ha hecho absolutamente nada más. Y eso, naturalmente, podemos hacerlo porque queremos que el juez humano aporte la creatividad, la capacidad de adaptación que solo tiene un ser humano y que no puede tener una máquina. Y eso es un riesgo si lo perdemos, porque ya lo estamos observando en el ámbito médico. Claro, en el ámbito médico actualmente tenemos herramientas que detectan tumores y que detectan otras enfermedades y estamos viendo cómo los médicos están perdiendo esa agilidad, que no me atrevo a llamar intuitiva, pero creo que has entendido lo que estoy diciendo, ¿no? Esa agilidad creativa de decir, bueno, tengo un paciente que no es exactamente igual que el resto de los 300.000 pacientes que ha tomado en consideración el que ha configurado el algoritmo. Por tanto, eso hay que asegurarlo, es decir, herramientas para controlar que el juez no descanse en el automatismo. Y, en tercer lugar, y muy importante, el algoritmo tiene que ser público, es decir, no puede ser secreto. Hasta ahora hemos confiado en la mente judicial, que tampoco la podemos escudriñar porque conocemos las flaquezas humanas. Y a partir de ahí decimos, mira, pues este es parcial, fuera, ¿no? Este pues es un fanático, pues también podemos intentar hacer algo, ¿no? Este pues, yo qué sé, ha decidido mal, pues porque no conoce el ordenamiento jurídico, pues vale, pues también podemos corregirlo a través de un recurso. Pero aquí lo que queremos saber es realmente cómo funciona esta herramienta, porque vamos a ver en el futuro recursos que van a ir en la dirección de corregir fallos del algoritmo cuando se detecte un caso que no funciona bien con lo que se había previsto. Yo viera otro aspecto que me interesa mucho, es si piensa que funciona adecuadamente la tecnología del reconocimiento facial y si no, qué mejoras se podrían hacer o cree que se podrían hacer. Por fortuna no funciona adecuadamente, por fortuna. Y digo por fortuna porque es que de verdad el día que eso funcione bien es que habremos perdido completamente la privacidad, sobre todo si no tenemos antes la precaución de prohibir que haya cámaras instaladas en las calles. Como eso ahora mismo la gente está convencida de que es importantísimo para garantizar nuestra seguridad porque estamos todos en peligro inminente de muerte porque hay tantos criminales sueltos, claro, no hay forma de persuadir ahora mismo a la población para decir, es que esto no es bueno para ustedes, es que un día vendrá un gobernante que será autoritario, estará todo esto lleno de cámaras y controlará todos sus pasos, pero hasta donde usted compra aquel alimento que le gustaba y que a lo mejor aquel gobernante ha decidido que no es sostenible desde su punto de vista, desde su ideología. Es que no podemos permitir, o sea, no podemos ponérselo tan fácil a los gobernantes en el futuro. No. Actualmente tiene muchos fallos. ¿Por qué? Porque básicamente, pues claro, la gestualidad modifica las facciones de una persona y eso es difícil de captar y además necesitas muchísimos datos de muchas caras a lo largo y ancho del mundo y hasta ahora esas herramientas se han elaborado con gente blanca, con lo cual falla con gente de raza negra o con gente pues de otras razas del mundo, ¿no? Y donde más se ha visto que ha fallado es en China. China es un país que siempre está anunciando los grandes cambios en materia de inteligencia artificial, que son los que mejores hacen las cosas, y luego acabamos viendo siempre que fracasan. ¿Por qué? Porque sencillamente China es una dictadura que se hace marketing a sí misma. Y por tanto te dice que tiene lo mejor cuando en realidad, por fortuna, no lo tiene. Ahora bien, algún día puede ocurrir. Ahora, espero que cuando eso ocurra hayamos tomado las precauciones para no convertir esto en un gran hermano. Muchas gracias. La cuestión de la oralidad. Vamos a ver, con este proceso de inteligencia artificial cada vez más creciente, en donde estamos todos más o menos inmersos, sobre todo el mundo de la justicia, ¿qué va a ocurrir con la oralidad? ¿Puede suceder que esta oralidad que en España está implementada desde la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 y que era una de las marcas de esta Ley de Enjuiciamiento Civil,
Puede suceder que paradójicamente en un mundo de eficiencia procesal como el que nos estamos moviendo a través de la inteligencia artificial desaparezca. ¿Qué va a ocurrir con la oralidad? Yo creo que en buena medida va a desaparecer, pero no por culpa de la inteligencia artificial, sino porque por fin nos vamos a dar cuenta que un juez mirándole la cara y la gestualidad a una persona no sabe decir si dice la verdad o miente. Y el sentido original de la oralidad no era la eficiencia procesal, sino que era que el juez tuviera inmediación con los testigos. Ahora que sabemos que eso no funciona, eso pues hay que eliminarlo, o sea que se ha quedado atrás sencillamente. Claro, nuestra ley de enjuiciamiento civil, claro, es moderna. Para el año 2000 han pasado ya 23 años y han pasado muchas cosas en estos 23 años, entre ellos la implementación de la inteligencia artificial de una forma masiva. Por tanto, hay que adaptar las leyes a la realidad actual. Y entonces, ¿en qué creo yo que va a quedar la oralidad? Mira, yo creo que la oralidad al final va a tener su utilidad, sobre todo para favorecer el diálogo entre jueces y personas, y va a ser una de las herramientas de control para verificar que el juez no le ha dado la tecla sin más, como estábamos diciendo antes. Es decir, actualmente estamos acostumbrados a las fases de conclusiones, que es que parte demandante, discurso, parte demandada, discurso, juez, a veces dormido o aburrido en todo caso, porque no le importa lo que le están diciendo, no. Esa oralidad probablemente va a ser un diálogo mucho más franco entre estos tres actores que acabo de decir, y va a empezar con un proyecto de sentencia del juez diciendo, mire, hemos visto todas las actuaciones, yo he visto los indicios que ustedes han aportado aquí, los he valorado como prueba y mi conclusión es esta. ¿A ustedes qué les parece esto? ¿No? Claro, esto es algo revolucionario. Revolucionario de la Edad Media, porque la Edad Media existió, efectivamente, como bien sabes. Pero recuperarlo sería revolucionario, ¿por qué? Porque evitaríamos muchos recursos. Y sobre todo, evitaríamos errores, claro, porque muchas veces cuando un abogado recibe la sentencia se queda pensando, pero si no se ha enterado de nada el juez de lo que he dicho, claro. Cuando hay una conversación en este sentido es mucho más difícil que se pasen por alto algunos detalles, ¿no? Yo creo que ahí tiene un campo la oralidad a recorrer importante. Es decir, no va a ser en lo que lo habíamos visto hasta ahora, sino en esto que estoy diciendo. Y quieres decir acentuar la perspectiva dialéctica, ¿verdad?, de la oralidad, totalmente. como en el ius comune, como Naturalmente. lo que acabas de recordar del ius comune. Efectivamente, porque claro, es que la oralidad que hemos practicado hasta ahora es una oralidad aparente. Muy rígida. Muy rígida y que además tampoco gana tiempo. ¿Por qué? Porque tienes que disponer en la agenda del juzgado las audiencias que tienes que celebrar y el día tiene solamente 24 horas y no en todas trabajamos, por fortuna. Por tanto, no ha sido una oralidad eficiente, ni muchísimo menos. Es que el tema de anudar eficiencia con oralidad viene de cuando se sustituyó el examen paulatino de las excepciones dilatorias por la audiencia previa. Y entonces se dijo, wow, estamos reduciendo pues todo un problema que teníamos ahí que interrumpía los procesos. Vale, bien, conseguido ese resultado, que se podía haber conseguido con la escritura también, por cierto, si hubiéramos conseguido acumular todo eso en un solo escrito. Claro, en lo demás la oralidad no ha demostrado eficiencia y tenemos que afrontar esa realidad. Es que ha sido así, realmente. Por eso, Nieva, cuando alude al corta y pega o al dar a la tecla, entonces vamos a pasar de la oralidad a otra. ¿Podemos tender a motivaciones comodín? Sí, desde luego. Y yo creo además que es posible que en el futuro las motivaciones acaben reduciéndose bastante. Es decir, ahora estamos acostumbrados a que si una sentencia importante tiene menos de 250 páginas, parece que no le hemos dedicado atención al caso. No. Probablemente cuando sepamos que las motivaciones ni siquiera las hace el juez, sino que hay una parte que las hace la máquina, tendamos a reducirlas al máximo, diciendo, mira, pues este es el mandato y estas son las razones que se explican por sí mismas. Es decir, seamos mucho más sintéticos. Yo creo que eso va a ser positivo, pero a mí lo que me preocupa es que, como he dicho ya reiteradamente en esta conversación, es que caigamos en una pereza judicial, es decir, que los jueces pues trabajen cada vez menos dándole la tecla, porque eso va a hacer que, curiosamente, esa rebelión de las máquinas de la que se habló hace décadas, ¿no? Y que se dijo, las máquinas un día nos van a controlar y todo esto, y nos imaginábamos ahí a las máquinas haciendo como HAL de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Pues en realidad no sea exactamente así, en realidad sea el ser humano
el que decide acomodarse en lo que haga la máquina y 4 notables que controlan los algoritmos, y decida ser pues un bulto en la sociedad que básicamente reproduce lo que dice una máquina sin más, ¿no? Claro, en ese sentido iríamos descendiendo hacia un estado de idiocia en la sociedad que es alarmante, porque eso sí que acaba realmente con la especie humana. O por lo menos como la conocemos, es decir, no con la especie humana en sentido animal, naturalmente, ¿no?, sino con nuestra capacidad de creatividad, que es la que nos ha mantenido con vida y la que nos ha traído hasta aquí, ¿no? O sea, y eso sí que puede suponer un retroceso tremendo, ¿no? Yo esa distopía futura empiezo a imaginarla de otra forma, salvo que le pongamos remedio. Me consta que conoce y sé que mucho, pero ¿qué opina sobre el metaverso, que tantas disparidad de criterios y de opiniones crea, o en el ámbito de la administración de justicia, en el ámbito de la justicia? Yo creo que el metaverso es una herramienta que para algunos entornos puede ser adecuada. O sea, por ejemplo, si un médico tiene que realizar una intervención a distancia, como se están realizando, el hecho de tener unas gafas de realidad virtual que le permitan pues manipular como si estuviera viendo aquello en la realidad, pues probablemente sea algo que le pueda ayudar. Yo no lo veo en una sala de vistas. No lo veo en la justicia, porque es que además, como estábamos hablando, tampoco veo que la oralidad vaya a tener un papel tan preponderante, con lo cual no acabo de ver cómo va a ayudar realmente el metaverso ahí, si además vamos a reducir, o sea, siendo conscientes de que los testigos ya no tienen la importancia de antes, vamos a reducir drásticamente el número de testigos que intervendrán en un proceso y los someteremos pues probablemente a un dictamen pericial de psicólogos del testimonio, que es otra cosa distinta. Entonces, claro, yo ahí la verdad es que el metaverso pues no lo acabo de ver. Yo estoy seguro que sus creadores quieren hacer un negocio extraordinario con él y decir que no vamos a poder vivir sin el metaverso, pero en el ámbito judicial la verdad es que no me lo acabo de imaginar, más allá de una mejora de las actuales videoconferencias. Es decir, que en lugar pues, de estar mirando la pantalla, pues estemos todos con las gafas y parece que nos estemos tocando. Eso a lo mejor hará mucha gracia, a lo mejor pues, la gente no se sabrá ya comunicar de otra forma a distancia si no es de esta manera, ¿no? Igual que ahora mismo también nos cuesta comunicarnos si no vemos a la persona, ¿no? A lo mejor esto será así, pero claro, eso será una cuestión generalizada en la sociedad si es que acaba ocurriendo. Si es que acaba ocurriendo, ¿no? Pero no veo que sea aplicable de manera disruptiva al ámbito de la justicia, es decir, de manera que cambie algo. Y otra cuestión interesante a propósito de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración de justicia, claro, si analizamos bien la inteligencia artificial desde el punto de vista de la primera instancia, bueno, pues prácticamente bajo estos expedientes técnicos los procesos van a quedar sometidos a una única instancia, sí. Porque como la inteligencia artificial es tan sabia, tan buena, tan benigna, pues al final tendremos una resolución emitida por vía de inteligencia artificial. Ya está sucediendo en algunos procedimientos en Estonia, por ejemplo, que es el país de Europa que tiene, también los estonios tienen pocos juicios, pero bueno. Sí. ¿Qué va a pasar con el derecho al recurso? Ajá. ¿Qué va a pasar con los recursos en un ámbito de inteligencia artificial creciente? Yo creo que se van a modificar. Creo que se va a mantener la apelación como manera de corregir los algoritmos cuando no funcionan, siempre y cuando pues, no haya habido una intervención humana excesiva en ese procedimiento, por ejemplo. O sea, estoy seguro que se automatizarán los procedimientos monitorios, se automatizarán los desahucios, probablemente una parte muy importante de los divorcios, de manera que prácticamente a lo mejor la pareja ni siquiera acudirá a un abogado, o sea, sino que utilizará una app, tendrá alternativas y, oye, si no hay problemas con hijos, incapaces, etcétera, pues no habrá ningún problema. Yo lo que no acabo de ver que se mantenga es la casación. Porque, claro, la casación al final es una forma de emitir mandatos generales, o más que mandatos no me gusta, interpretaciones generales para el resto de jueces, ¿no? Y claro, si ya tenemos el algoritmo, aquello tampoco tiene tanta importancia ya, con lo cual yo probablemente los pondría en la sala de máquinas del diseño de los algoritmos. Pero como si hacemos eso, vamos a hacer que la aplicación de las leyes o la interpretación de las leyes dependa exclusivamente de los jueces,
no creo que sea bueno ese alejamiento del poder legislativo, con lo cual a lo mejor tenemos que recuperar el origen de los tribunales de casación, que está en la, aunque esto es desconocido, está en la House of Lords del Parlamento inglés, que era un órgano legislativo, ¿de acuerdo? Y a lo mejor es el propio legislativo quien tiene que tener una sección para realizar lo que hasta ahora hemos visto que realizaba un tribunal superior, ¿no? Pero en todo caso la necesidad va a ser diferente. Ya no vamos a tener ahí los exemplum, los exemplis, ¿no? Sino que vamos a tener realmente la lex. O sea, parafraseando la famosa frase, ¿no? Frase de que no juzgues por jurisprudencia, sino juzga según ley, ¿no? A lo mejor vemos una recuperación de eso, y el Tribunal Supremo, insisto, recupera esa función legislativa para dejar de ser un tribunal y volver a tener esa interpretación soberana del Parlamento. Además, creo que sería más lógico, por otra parte, pero ya veremos a ver en el futuro qué ocurre. Muchas gracias. Y entonces las normas, por ejemplo, ahora las normas que están, bueno, que nos quedan por aprobar, ¿no? Por ejemplo, eficiencia digital, eficiencia en el servicio de administración de justicia. ¿Qué futuro le ve la inteligencia artificial o en esta materia? ¿O cómo piensa que se han gestado esas normas? ¿Cree que han estado bien consensuadas, bien no sé, materializadas en su aplicación al futuro, pensando en la inteligencia artificial o no? Yo creo que alguien que hace una reforma, o sea, cuando un colega se empeña en una reforma e interviene en ella y hace un proyecto, se atreve a hacer un proyecto, pues es como cuando un artista se sube en escenario. Hay que tenerle un respeto solamente por el hecho de haberlo hecho, de haber querido enseñar en público pues algo que había preparado con cariño, ¿no? Yo ese respeto lo tengo y lo quiero subrayar, naturalmente, pero creo que esta ley de eficiencia procesal se ha fijado demasiado en los medios alternativos de resolución de conflictos, incluso dándoles una terminología nueva, y en cambio se ha olvidado bastante de todo el tema tecnológico, porque no he visto una auténtica introducción del tema de digitalización e inteligencia artificial más allá de poner el nombre, ¿no? Pero veo que ahí ha faltado, claro, por eso es la pregunta. Han faltado ideas, o sea, insisto, es que hay que hacer un borrado, ¿eh? O sea, es decir, la ley de 2000 se hizo en un mundo en el que estoy seguro que varios de sus autores no utilizaban un ordenador. Estoy completamente convencido. O sea, pero ni siquiera para responder un mail. Ni siquiera para responder un mail. Porque tampoco había tantos mails en aquella época, a pesar de que esto pues, pueda parecer increíble. Había mucha gente que no tenía teléfono móvil en el año 2000 y mucho menos en el 99, 98 y 97, cuando se empezó a gestar la reforma. Por eso, ahora mismo hay que hacer otra cosa. O sea, no podemos basarnos en lo que ya tenemos, porque el mundo no es que va a cambiar, es que ha cambiado ya. Y la sociedad ya entiende poco la justicia y cada vez la va a entender menos, porque está muy alejado de lo que tienen cada día muchas horas entre sus manos, que es esto. Y que en el futuro a lo mejor será otra cosa todavía más portátil o más integrable. No entenderá que la justicia no esté en esto, naturalmente. Y estoy seguro que esto que yo he hecho, si ven esta grabación dentro de 100 años, les parecerá la exhibición, digamos, de un arma prehistórica, efectivamente. Pero bueno. Y a propósito de estas cuestiones también, a mí me gustaría enlazar con el tema del mantenimiento de la independencia judicial, en el sentido de que todas estas leyes que se están impulsando ahora mismo en sede de proyectos normativos, pero que además no es una cosa específica de España, sino que está en manos de múltiples gobiernos occidentales el impulso de esta reforma del paradigma de justicia. Esto se puede ver también desde un punto de vista muy inquietante, que es una amenaza al principio de independencia judicial, al principio de separación de poderes, porque ¿hasta dónde puede llegar el legislador interviniendo en materia de justicia? ¿No está comprometiendo el ejercicio de la potestad jurisdiccional? Claro, porque lo que tiene que hacer el legislador es garantizar precisamente la independencia de la justicia y hacer que los jueces no descansen solamente en la tecnología. Eso es lo más importante que tiene que garantizar el legislador, pero una vez hecho eso,
hay que respetar esa independencia, naturalmente. Es decir, o sea, no podemos estar encima de los jueces diciéndoles exactamente lo que tienen que hacer en cada caso concreto, más allá del mandato general de la ley, que eso sí que, naturalmente, el legislativo puede y debe hacerlo por una cuestión de legitimidad democrática, por supuesto, ¿no? Pero la función del legislativo es justamente esa, ¿no? Claro, más allá de eso, sí, resulta que el legislativo pues también se extralimita y empieza a intervenir en el caso concreto, ahí podemos tener naturalmente un problema, porque creo que es bueno que se entienda que una cosa son los mandatos generales y otra cosa es el mandato concreto, y que tenemos dos poderes diferentes para hacer estas dos cosas porque precisamente no queremos que se acumule poder en una sede o en otra. Este es el sentido de la acumulación, de la división o de la separación de poderes. Claro, si a quien da el mandato general le conferimos también la posibilidad de hacer el mandato concreto, al final estaremos dependiendo exactamente de los mismos actores. Y justamente eso es lo que no queremos. Entonces puede decir, hombre, pero entonces la justicia va por su lado y la legislativa va por otro. No, si es que en parte, o sea, no es que queramos eso, pero sí que queremos que haya una especie de dialéctica entre los dos poderes porque es socialmente muy enriquecedora, insisto, para evitar esa acumulación de poder en una sola instancia. Esto puede parecer difícil de entender, pero efectivamente es la esencia de nuestra democracia. Si no lo conseguimos y resulta que tenemos un Parlamento que no controla al Gobierno, sino que el Gobierno controla al Parlamento, y además le conferimos a ese Gobierno que controla el Parlamento la facultad de hacer mandatos concretos también, estamos en una dictadura. Sí. Bueno, pues yo creo que con esto podemos dar por concluido con nuestra gratitud porque nos haya acompañado en nuestra casa, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el profesor Jordi Nieva. Esperemos que sea el segundo programa de muchos otros durante todo el tiempo de vigencia de este proyecto del que los 4 formamos parte. Muchas gracias, Jordi. Cuando queráis, a vuestra disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.